Hace más de un siglo, el mundo cambió para siempre con la aparición de los quirks, habilidades sobrehumanas que desafían las leyes conocidas de la naturaleza. La llegada del primer quirk, registrado en Qikqig, China, fue un evento que sacudió los cimientos de la ciencia. Un bebé nació irradiando luz, como un faro de un nuevo amanecer para la humanidad. Pero lo que parecía un milagro pronto se convirtió en un fenómeno global. Personas de todos los rincones del mundo comenzaron a manifestar habilidades únicas, y en cuestión de generaciones, los quirks se convirtieron en algo común, transformando para siempre el tejido social. Los científicos intentaron explicar este fenómeno. Algunos hablaron de mutaciones genéticas, otros de la evolución natural acelerada, y hubo incluso quienes exploraron teorías más abstractas, como la intervención divina o extraterrestre. Sin embargo, ninguna respuesta fue suficiente. La única certeza era que los quirks definieron una nueva era de caos y posibilidades. Con la llegada de estos poderes, también surgió una nueva jerarquía. Aquellos que nacían con quirks poderosos dominaban en todos los aspectos de la vida, mientras que los quirkles, aquellos sin poderes, eran relegados a un segundo plano. La humanidad se dividió entre los fuertes y los débiles, entre héroes y villanos. Los héroes se alzaron como símbolos de esperanza, figuras idealizadas que protegían a los inocentes y mantenían el orden en un mundo donde el peligro podía surgir en cualquier esquina. Sin embargo, donde hay luz, también hay oscuridad. El nacimiento de los quirks no solo inspiró a héroes, sino que también dio origen a villanos que utilizaron sus poderes para el caos y la destrucción. Algunos buscaban venganza, otros querían imponer su propia visión de justicia, y algunos simplemente deseaban ver el mundo arder. La sociedad se adaptó a esta nueva realidad. Las profesiones tradicionales dieron paso a nuevas oportunidades. Ser un héroe profesional se convirtió en el mayor sueño de muchos. Pero, al mismo tiempo, las sombras se alargaron, y organizaciones criminales comenzaron a tejer redes de poder. En las calles y en las cúpulas del gobierno, el conflicto entre héroes y villanos marcó una lucha interminable, donde el destino de millones dependía de las decisiones de unos pocos. En este mundo de caos y contradicciones, donde los sueños de heroísmo chocan con las crudas realidades de la ambición, los villanos no son solo antagonistas. Son el reflejo de una sociedad fracturada, de un sistema que premia la fuerza y deja atrás a los débiles. ¿Es la lucha entre héroes y villanos una cuestión de moralidad, o simplemente el resultado de un sistema destinado a fallar? Así nació un mundo en constante cambio, donde cada quirk tiene el potencial de ser una bendición, o una maldición. Un mundo donde el equilibrio entre la esperanza y la desesperación pende de un hilo. Cuando los quirks se convirtieron en una realidad imposible de ignorar, el mundo enfrentó una serie de desafíos sin precedentes. El caos inicial dejó en claro que, sin regulación, los quirks podían ser más destructivos que beneficiosos. Fue entonces cuando los gobiernos de todo el mundo, incluido Japón, decidieron tomar medidas. Tras años de desorden y conflictos, se implementaron estrictas leyes que limitaban el uso de los quirks en público, excepto para aquellos con licencias aprobadas. Este fue el primer paso hacia una nueva sociedad. Un mundo donde los quirks no eran simplemente una muestra de poder, sino herramientas reguladas y responsables al servicio del bien común. Para lograr este objetivo, nacieron las academias de héroes. Estas instituciones no solo entrenaban a la próxima generación de héroes, sino que también funcionaban como centros de educación ética y profesional. Japón, siendo una de las potencias mundiales en el ámbito heroico, rápidamente se convirtió en un modelo a seguir. Entre las academias más prestigiosas, varias se destacaron como pilares de excelencia. Academia UA, ubicada en Musutafu, UA es considerada la academia de héroes más prestigiosa de Japón. Su programa no solo se enfoca en entrenar habilidades de combate, sino también en enseñar a los estudiantes a manejar crisis, rescatar civiles y trabajar en equipo. Con instalaciones de vanguardia, como el campo de entrenamiento Gamma y el bosque de simulación de desastres, UA ofrece escenarios realistas para preparar a los aspirantes a héroes para cualquier desafío. Muchos de los héroes más reconocidos, incluido el símbolo de la paz, All Might, se graduaron de esta institución, lo que la convierte en un faro de esperanza y excelencia. Academia Shiketsu, conocida como la rival de UA, Shiketsu High School es famosa por su riguroso sistema de admisión y disciplina férrea. Situada en el oeste de Japón, la escuela se enorgullece de su enfoque en la formación integral de sus estudiantes. Los alumnos de Shiketsu son conocidos por su profesionalismo impecable y su ética inquebrantable. Su lema, la fuerza sin control no es nada, refleja su compromiso con el equilibrio entre poder y responsabilidad.
Academia Ketsubutsu. Aunque no es tan famosa como Aoshiketsu, Ketsubutsu Academy ha ganado reputación en los últimos años por su enfoque práctico. Sus estudiantes participan regularmente en misiones supervisadas y trabajan en colaboración con héroes profesionales desde el primer año. Su programa se centra en la adaptabilidad y el pensamiento rápido, preparando a los estudiantes para manejar situaciones impredecibles en el campo. Academia Isamu. Esta academia, aunque menos conocida, tiene un enfoque único en héroes de apoyo y tecnología. Sus estudiantes son expertos en desarrollar equipo heroico y trabajar junto a héroes de primera línea. Innovadores y creativos, muchos de sus graduados terminan creando dispositivos revolucionarios que ayudan a los héroes en su labor diaria. El nacimiento del símbolo de la paz. En medio de este sistema, surgió una figura que cambiaría el destino de Japón. All Might, el símbolo de la paz. Con una sonrisa inquebrantable y un poder abrumador, All Might se convirtió en el héroe que Japón necesitaba. No solo derrotó a los villanos más peligrosos, sino que también inspiró esperanza en una época donde el crimen estaba en su punto más alto. Antes de su ascenso, Japón enfrentaba una tasa de criminalidad que parecía imposible de controlar. Los villanos se organizaban en redes cada vez más sofisticadas, y la gente vivía en constante miedo. Sin embargo, la llegada de All Might fue como un rayo de luz en la oscuridad. Con su increíble quirk y su carisma, redujo la tasa de criminalidad en un 70%. Su presencia en las calles era suficiente para disuadir a los villanos, y su lema, "Todo está bien porque ahora estoy aquí", resonaba en los corazones de millones. Más que un héroe, All Might era un símbolo de estabilidad. Inspiró a una nueva generación de héroes, impulsó la creación de más academias de formación y marcó el estándar para lo que significa ser un verdadero protector de la sociedad. Su impacto no solo se sintió en Japón, sino en todo el mundo, demostrando que un solo individuo puede marcar la diferencia en un océano de caos. La evolución del sistema heroico. Gracias a las leyes y a figuras icónicas como All Might, Japón se convirtió en un modelo global para la regulación de los quirks. El sistema heroico se expandió, incluyendo licencias temporales para estudiantes prometedores y programas de internado con héroes profesionales. Pero el sistema no es perfecto. Las restricciones también generaron resentimiento, especialmente entre aquellos que no podían usar sus quirks libremente. Este descontento alimentó a los villanos, quienes argumentaban que las leyes favorecían a los poderosos y reprimían a los marginados. En este delicado equilibrio entre orden y rebelión, las academias y los héroes profesionales tienen la tarea de no solo proteger a la sociedad, sino también de ganarse la confianza de aquellos que se sienten abandonados. Mientras los villanos encuentran nuevas formas de desafiar el sistema, las academias de héroes continúan entrenando a jóvenes con la esperanza de que puedan mantener la paz en un mundo donde los quirks son tanto una bendición como una amenaza. ¿Podrá el legado del símbolo de la paz sostenerse en esta era de incertidumbre? Solo el tiempo lo dirá. Musutazu, una de las ciudades más icónicas de Japón, era conocida no solo por su avanzada infraestructura y su ambiente dinámico, sino también por ser el hogar de muchos héroes profesionales. Los altos edificios de diseño moderno se mezclaban con zonas residenciales tranquilas y parques verdes, creando un balance perfecto entre tecnología y naturaleza. En sus calles, los letreros luminosos parpadeaban con anuncios de productos relacionados con héroes, mientras que en las aceras las tiendas vendían desde figuras coleccionables hasta ropa inspirada en los héroes más populares. Musutafu también albergaba la prestigiosa Academia UA, lo que significaba que constantemente veías a estudiantes en sus distintivos uniformes, soñando con convertirse en la próxima generación de héroes. En esta temporada, sin embargo, la ciudad estaba transformada por el invierno. Los copos de nieve caían suavemente desde el cielo grisáceo, acumulándose en las calles, los techos y los parques. Una capa blanca cubría los autos estacionados y los árboles desnudos, dándole a Musutafu una apariencia casi mágica. El sonido de las pisadas crujientes en la nieve era acompañado por las risas de niños jugando, sus voces llenando el aire frío. En una pequeña plaza cerca de un parque, varios niños estaban completamente absortos en sus juegos. Hiroshi, ¡cuidado! Ahí va otra bola de nieve. Gritó un niño con una bufanda azul mientras lanzaba con precisión una bola de nieve a su amigo. No puedes atraparme, Daichi. Respondió Hiroshi, esquivando ágilmente y contraatacando con una bola de nieve propia, que impactó en el hombro de Daichi. Oye, eso no vale. Estabas demasiado cerca. Reclamó Daichi, aunque se reía mientras recogía más nieve para devolvérsela. No muy lejos de ellos, una niña llamada Ayumi estaba terminando de decorar un muñeco de nieve con un sombrero rojo y una bufanda vieja.
Hiroshi, Daichi. Miren a Nieve-san. Dijo emocionada mientras colocaba 2 botones negros como ojos al muñeco. Se ve genial, Ayumi. Respondió Hiroshi, asintiendo con admiración antes de lanzar otra bola de nieve a Daichi. Ja. Pues mi muñeco será más grande, ya verás, declaró Daichi con determinación, juntando más nieve. Mientras los niños jugaban, los héroes patrullaban las calles de Musutazu, vigilantes como siempre. Entre ellos estaban veteranos muy conocidos y otros recién iniciados. Un héroe que llamó la atención fue Auk, un hombre alto con un kirk que le daba alas metálicas y la capacidad de volar a altas velocidades. Era uno de los favoritos de los niños, quienes solían pedirle autógrafos cuando lo veían. Por otro lado, estaba Blaze Spark, una joven heroína con cabello rojo brillante y un kirk relacionado con generar descargas de calor desde sus manos, perfecta para mantener a la gente caliente en estas frías épocas. A su lado patrullaba Echo Shield, un héroe novato que usaba ondas sónicas para crear barreras protectoras. Aunque menos conocido, se ganaba rápidamente el respeto de los ciudadanos. En una de las aceras de la ciudad, Inko Midoriya caminaba lentamente con sus 2 hijos. Su cabello verde oscuro estaba recogido bajo un gorro tejido, y llevaba un abrigo grueso para protegerse del frío. Sujetaba con cuidado las pequeñas manos de sus hijos gemelos mientras avanzaban con pasos tranquilos. A su lado, Izumi, una niña de cabello verde claro y ojos verdes brillantes, no podía ocultar su emoción. «Mamá, ¿cuándo llegaremos al hospital Haku?», preguntó Izumi, su voz llena de impaciencia. Inko sonrió con ternura, comprendiendo perfectamente el entusiasmo de su hija. «Llegaremos pronto, cariño. No te afanes». Izumi frunció ligeramente el ceño, aunque no estaba molesta. «Es que ya no aguanto más. Ya quiero saber cuál es mi kirk. Espero que sea increíble», exclamó, agitando sus brazos con energía. Inko soltó una pequeña risa, encantada por la energía de su hija. «Estoy segura de que será un kirk maravilloso, Izumi. Solo tienes que ser un poco paciente». La niña miró a su madre y luego dirigió su mirada a su hermano, Izuku, quien caminaba a su lado en silencio. Su cabello verde claro y ojos rojos escarlata le daban una apariencia peculiar, pero él parecía estar perdido en sus propios pensamientos. Izumi intentó animarlo. «Oye, Izuku. ¿No tienes curiosidad por tu kirk? ¿No crees que podría ser algo súper genial? Tal vez tengamos quirks iguales», preguntó con una gran sonrisa. Izuku levantó la vista hacia su hermana y respondió con calma. «Tal vez. Pero no importa tanto. Lo que sea que tengamos, podemos aprender a usarlo bien, ¿no?» «Sí, pero yo quiero que sea algo increíble», dijo Izumi emocionada, dando un pequeño salto en la nieve. «Quiero ser un héroe igual de increíble que All Might». Izuku observó a su hermana con una mezcla de curiosidad y resignación mientras ella hablaba animadamente sobre All Might, su héroe favorito. El brillo en los ojos de Izumi reflejaba una admiración que parecía inquebrantable, algo que Izuku encontraba difícil de entender. No podía negar que All Might era un símbolo de esperanza y fortaleza, pero esa vida de constante sacrificio y peligro no era algo que él deseara para sí mismo. Mientras caminaban, las palabras de su hermana se perdían en el ruido de sus propios pensamientos. «¿Por qué todos quieren ser héroes?», pensó Izuku, mirando distraídamente las huellas que dejaban en la nieve. «Siempre que digo que no quiero ser un héroe, me miran como si estuviera loco. Es como si no hubiera otra opción en la vida, pero ser un héroe no es lo único que existe en este mundo. Hay tantas cosas que puedes hacer, tantos caminos que podrías tomar. ¿Por qué nadie lo entiende?». Mientras reflexionaba, Izumi se giró hacia él, intentando captar su atención. «Hey, Izuku», dijo, agitando la mano frente a su cara. «¿Qué estás pensando? ¿Crees que tendrás un kirk genial?». Izuku suspiró suavemente, sabiendo que su hermana no lo dejaría tranquilo. «No lo sé», respondió, encogiéndose de hombros. «Es difícil predecirlo. Si lo pensamos un poco, puede que alguno de nosotros herede el kirk de Maná, manipular objetos pequeños con su mente. Es práctico, pero no es exactamente algo llamativo». Izumi ladeó la cabeza, claramente intrigada. «¿Y si heredamos el de papá?», preguntó con entusiasmo. «Escupir fuego suena mucho más genial, ¿no crees?». Izuku asintió ligeramente, aunque su expresión permaneció neutral. «Sí, podría ser. Aunque también existe la posibilidad de que tengamos ambos quirks. No sería imposible, considerando que algunos niños nacen con una combinación de los quirks de sus padres. Pero, hay algo más interesante que considerar». Izumi lo miró con ojos grandes y curiosos. «¿Qué cosa?».
Izuku giró ligeramente la cabeza hacia su hermana, sus ojos rojos escarlata reflejando la luz del invierno. Piroquinesis. Es un Kirk mucho más raro, y no está relacionado directamente con papá o mamá. Pero si alguna vez tuviéramos algo así, podríamos controlar las llamas de una forma completamente diferente. Sería más versátil que simplemente escupir fuego. Podrías manipularlo, darle formas específicas, sería como tener una herramienta creativa y poderosa al mismo tiempo. Izumi abrió la boca, impresionada. Eso suena increíble. Exclamó, casi saltando de la emoción. ¿Te imaginas las cosas que podrías hacer con un Kirk así? Sería genial. Inko, que había estado escuchando en silencio, sonrió suavemente. La forma en que Izuku analizaba las posibilidades siempre le recordaba a su difunto esposo. Él también tenía esa capacidad de pensar más allá de lo obvio, de considerar cada detalle y posibilidad. Izuku, cariño, siempre tienes una forma interesante de ver las cosas, dijo Inko, acariciando suavemente su cabello mientras caminaban. Izuku se encogió de hombros nuevamente, pero en su mente seguía desglosando las posibilidades. Piroquinesis sería bastante útil, continuó, más para sí mismo que para los demás. No solo podrías usarlo para atacar, sino también para defenderte, para crear barreras de fuego o incluso para moldear figuras. Podrías construir algo más que destrucción. Imagínate, Izumi lo interrumpió, visiblemente emocionada. Imagínate crear figuras de fuego. Exclamó, levantando las manos como si ya estuviera controlando llamas invisibles. Sería como tener un espectáculo de fuegos artificiales todo el tiempo. Podría crear dragones, pájaros o hasta flores gigantes hechas de llamas. Izuku la miró de reojo, sus labios curvándose en una pequeña y casi imperceptible sonrisa. Aunque no compartía su entusiasmo por ser un héroe, no podía negar que la imaginación de su hermana era contagiosa. Aunque para Izuku tener un Kirk fuerte o débil no era algo que realmente le preocupara, no podía negar que la idea de poseer un Kirk poderoso o útil era tentadora. Sería interesante experimentar el potencial de un don que pudiera destacar entre los demás, no necesariamente para ser un héroe, sino por la curiosidad de comprender sus límites y capacidades. Mientras caminaba junto a su madre y su hermana, sus pensamientos comenzaron a divagar, reflexionando sobre los cambios que había notado en los Quirks a lo largo de los años. Desde hace algún tiempo, los Quirks han ido evolucionando, pensó, recordando algunos casos que había leído en revistas o visto en las noticias. Ya no son tan simples como lo eran hace décadas. Ahora, aparecen Quirks mucho más complejos, más versátiles, más rotos. Uno de los recuerdos que vino a su mente fue el de un chico que había conocido en el parque meses atrás. Era un niño de unos 8 años con un Kirk llamado Metamorfosis. Su habilidad le permitía transformarse en lo que deseara, siempre y cuando tuviera una imagen clara en su mente. Izuku recordó haberlo visto convertirse en una especie de dragón pequeño, con alas que, aunque no lo suficientemente fuertes para volar, le permitían planear por unos segundos. Era impresionante, pensó Izuku, y lo más aterrador es que ese Kirk aún podía evolucionar. Si ese chico lo domina, podría convertirse en cualquier cosa. Un animal, un monstruo o incluso un ser humano diferente. Ese nivel de flexibilidad supera por mucho lo que algunos héroes profesionales pueden hacer con sus habilidades. Mientras reflexionaba, más ejemplos vinieron a su mente. Había leído sobre un niño cuyo Kirk, llamado Pulsar, le permitía generar explosiones concentradas a partir de la energía cinética acumulada en sus movimientos. A primera vista, parecía similar al Kirk de un héroe famoso como Dynamite, pero con una diferencia clave. El niño podía manipular la dirección y la intensidad de sus explosiones con una precisión quirúrgica. Ese tipo de habilidad podría hacer que incluso un héroe veterano como Dynamite quedara en ridículo, pensó Izuku. Otro caso que recordaba era el de una niña con un Kirk llamado Cronostasis. Esta habilidad le permitía ralentizar el tiempo en un área pequeña a su alrededor, algo que no solo era útil en combate, sino también en situaciones de rescate. Izuku había leído que esta niña, a pesar de su corta edad, había salvado a un grupo de compañeros de clase en un accidente escolar al usar su Kirk para detener el derrumbe de una pared el tiempo suficiente para que llegara la ayuda. Y luego están los Quirks combinados, continuó Izuku en sus pensamientos, con una leve sensación de asombro. Aquellos que no solo evolucionan, sino que parecen ser una fusión de dos o más habilidades completamente diferentes. Hace poco vi en las noticias a un adolescente cuyo Kirk, llamado simbiosis, le daba control sobre un organismo biológico que vivía dentro de él. Podía usarlo para crear armas, curar heridas o incluso amplificar su fuerza física.
Ese tipo de quirks ni siquiera existían hace 20 años. Izuku suspiró mientras seguía caminando, sus ojos rojos observando el suelo cubierto de nieve. Aunque no lo admitiría en voz alta, no podía evitar preguntarse qué tipo de quirk tendría él. No era algo que lo definiera como persona, pero si resultaba ser algo útil o incluso raro, le daría más razones para estudiar cómo los quirks evolucionaban con el tiempo. Al final, no importa si mi quirk es fuerte o débil, pensó, con una serenidad que no era común en un niño de su edad. Lo importante es entenderlo, aprender a usarlo, llevarlo al límite. Pero sí, sería increíble tener algo realmente especial. Los quirks evolutivos están cambiando las reglas del juego. A este paso, habrá niños con habilidades que incluso los héroes más famosos no podrían igualar. Imagínate cómo se sentirían si fueran opacados por un grupo de niños con quirks mejores que los suyos. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro mientras levantaba la vista al cielo, donde los copos de nieve seguían cayendo lentamente. Ridículo, pensó, con un ligero destello de satisfacción al imaginar el desconcierto en el rostro de un héroe reconocido al ser superado por la próxima generación. Después de varios minutos caminando, los Midoriya llegaron al imponente Hospital Haku, un edificio que se alzaba majestuoso en el corazón de la ciudad. Este hospital no era como cualquier otro. Era conocido en todo Japón por su excelencia en tecnología médica y por contar con doctores especializados cuyos quirks estaban directamente relacionados con la medicina. Desde habilidades regenerativas hasta diagnósticos avanzados mediante percepción sensorial, el hospital era un ejemplo de cómo los quirks podían ser utilizados para salvar vidas de formas extraordinarias. La entrada automática se deslizó silenciosamente, dejando que el frío del exterior quedara atrás. Izuku, siempre atento a los detalles, notó lo impecable del lugar. Los pisos brillaban, las paredes estaban decoradas con tonos cálidos y relajantes, y el aire olía ligeramente a desinfectante. Una pantalla gigante cerca de la recepción mostraba imágenes de procedimientos médicos innovadores, como una doctora que usaba un quirk de tejido celular para cerrar heridas sin necesidad de cirugía. Esto está a otro nivel, pensó Izuku, observando cómo todo parecía estar optimizado para la eficiencia. Inko, sujetando de la mano a Izumi, se dirigió a la recepción, donde una enfermera con cabello corto de color castaño y un uniforme perfectamente planchado los recibió con una sonrisa amable. «Buenos días, ¿en qué puedo ayudarlos?», preguntó la enfermera con voz cálida, inclinándose ligeramente hacia el mostrador. «Buenos días», respondió Inko, devolviendo el gesto. «Tenemos una cita con el doctor para saber cuáles son los quirks de mis hijos». La enfermera asintió mientras sus dedos se movían ágilmente sobre el teclado de una computadora que parecía más avanzada de lo normal. Una pequeña luz verde en la pantalla indicaba que el sistema estaba buscando los datos. «Déjeme revisar, sí, señora Midoriya, aquí están. Su cita está programada con el doctor. Llamada. Puede dirigirse a la sala de espera. En unos momentos el doctor los llamará». Inko inclinó la cabeza ligeramente en señal de agradecimiento. «Muchas gracias». «Que tengan un buen día», respondió la enfermera, manteniendo su sonrisa profesional antes de volver a enfocar su atención en el siguiente paciente. Inko tomó de la mano a sus hijos y los guió hacia la sala de espera. Izumi, emocionada, saltaba ligeramente con cada paso. «Mamá, ¿falta mucho para que nos llamen?», preguntó con entusiasmo, mientras sus ojos brillaban con una mezcla de impaciencia y emoción. «Tranquila, cariño. El doctor no tardará mucho. Solo debemos esperar un poco». La sala de espera era amplia y cómoda. Había sillones de diferentes colores y tamaños, diseñados para adaptarse tanto a adultos como a niños. En una esquina había un área de juegos donde algunos pequeños estaban entretenidos con bloques que parecían flotar gracias a un campo gravitacional generado por una mesa especial. Las paredes estaban decoradas con murales de héroes famosos, como All Might levantando escombros para salvar a civiles, o Recovery Girl utilizando su quirk para curar heridas graves. Izuku observó detenidamente la habitación mientras tomaban asiento. Lo primero que llamó su atención fue la cantidad de familias que estaban allí. Había un hombre con cabello plateado y una cicatriz en el rostro que sostenía en brazos a una niña con ojos de color ámbar. En otro lado, una pareja de aspecto joven hablaba con su hijo, quien parecía nervioso y jugaba con sus dedos. «Es obvio que todos están aquí por lo mismo que nosotros», pensó Izuku, cruzando los brazos mientras miraba a su alrededor. Es interesante ver las dinámicas familiares. Algunos padres parecen emocionados, otros preocupados.
Probablemente estén ansiosos por saber si sus hijos tendrán un Kirk fuerte o débil. Es casi como si estuvieran esperando los resultados de un examen importante. Los minutos transcurrían con lentitud en la sala de espera para los Midoriya. Izumi era la más inquieta, moviendo sus pequeñas piernas sin parar mientras sus ojos brillaban con emoción cada vez que alguien era llamado. Izuku, en contraste, parecía más tranquilo, aunque por dentro estaba comenzando a cansarse de la larga espera. Su mirada vagaba de un lado a otro, observando cómo cada familia era llamada, dejando a los Midoriya en la lista de los últimos. ¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar? Pensó con irritación, cruzando los brazos y apoyando la espalda contra la silla. Aunque no era alguien particularmente impaciente, la monotonía del lugar y la constante espera comenzaban a frustrarlo. Tras casi 20 minutos adicionales, una enfermera apareció en la entrada de la sala y llamó en voz alta. ¿La señora Midoriya? Inko se puso de pie rápidamente, levantando una mano para llamar la atención. Aquí estamos. La enfermera se acercó con una sonrisa profesional. El doctor Hiroshi Yamada los está esperando. Por favor, síganme. Inko tomó a Izumi de la mano derecha y a Izuku de la izquierda, y los tres siguieron a la enfermera por un largo pasillo iluminado con luces blancas. El ambiente estaba impecable, y los sonidos eran mínimos, lo que aumentaba la sensación de nerviosismo que Inko trataba de ocultar. Finalmente, la enfermera se detuvo frente a una puerta de madera con una pequeña placa que decía, Dr. Hiroshi Yamada, especialista en quirks infantiles. Aquí es. Espero que tengan un buen día, dijo la enfermera con amabilidad antes de retirarse. Inko tomó aire, notando cómo sus propios nervios comenzaban a aflorar. Se giró hacia sus hijos, dedicándoles una sonrisa tranquilizadora antes de tocar suavemente la puerta. Adelante, se escuchó una voz masculina, algo grave pero amable, desde el otro lado. Inko abrió la puerta lentamente, y lo primero que vio fue a un hombre de unos 45 años sentado detrás de un escritorio bien organizado. Tenía cabello corto, canas visibles en las sienes y un par de lentes de montura delgada. Su expresión era seria, pero no intimidante. Más bien, transmitía confianza y profesionalismo. Buenos días, dijo el hombre, levantándose para saludar a la familia con una ligera inclinación de cabeza. Soy el doctor Hiroshi Yamada. Por favor, tomen asiento. Inko asintió agradecida y guió a sus hijos hacia las sillas frente al escritorio del médico. Izumi se sentó primero, balanceando los pies con impaciencia, mientras que Izuku tomó asiento con calma, evaluando el entorno con la misma curiosidad analítica que siempre lo caracterizaba. El doctor Yamada ajustó sus lentes y miró a Inko con interés. ¿Están aquí para determinar los quirks de sus hijos, correcto? Inko asintió, apretando ligeramente las manos de sus hijos. Sí, doctor. Mis hijos cumplieron 4 años hace un par de semanas, y hasta ahora no hemos visto señales claras de sus quirks. Sé que a esta edad es común que comiencen a manifestarse, pero quería venir para estar preparada. El doctor asintió lentamente, tomando una libreta para comenzar a anotar mientras Inko hablaba. He escuchado historias, continuó Inko, con un tono más serio. Historias de niños que han despertado sus quirks de forma repentina y, sin querer, se lastiman o incluso causan accidentes graves. Y en algunos casos, Inko bajó la voz, como si temiera mencionar lo peor, incluso han perdido la vida. El doctor Yamada dejó su bolígrafo sobre la mesa, mirándola con empatía. Entiendo su preocupación, señora Midoriya. Es cierto que algunos quirks pueden manifestarse de forma impredecible y, dependiendo de su naturaleza, ser peligrosos si no se manejan adecuadamente. Pero está en el lugar correcto. Haremos todo lo necesario para identificar los quirks de sus hijos y asegurarnos de que puedan manejarlos de manera segura. Inko asintió, agradecida, mientras Izumi miraba al doctor con una mezcla de emoción y curiosidad. Izuku, por su parte, se mantuvo en silencio, observando cada movimiento del doctor con detenimiento, analizando su comportamiento y sus palabras. El doctor Hiroshi Yamada se levantó de su silla y miró a los niños con una sonrisa amable. Bueno, Izumi, Izuku, lo primero que haremos será asegurarnos de que están completamente sanos antes de pasar a determinar sus quirks. ¿Están listos? Izumi asintió enérgicamente, con una sonrisa radiante. Claro que sí, doctor. Izuku, en cambio, solo inclinó la cabeza ligeramente, mostrando su usual calma. Entendido. El doctor llevó a la familia a una sala contigua, equipada con herramientas médicas avanzadas.
Las paredes estaban decoradas con carteles informativos sobre quirks y anatomía, lo que le dio a Izuku una distracción interesante mientras esperaba. Primero, vamos a tomarles signos vitales y realizar un chequeo físico básico, explicó el doctor mientras se colocaba unos guantes. Esto incluye peso, altura, y un análisis rápido de su sangre. Izumi fue la primera. La pequeña subió a la báscula y se emocionó cuando el doctor comentó que estaba creciendo muy bien para su edad. Vas a ser muy alta, dijo el doctor con una sonrisa, mientras Izumi reía orgullosa. Después de tomar su peso y altura, el doctor Yamada revisó sus reflejos, vista y audición. Incluso le hizo preguntas simples para evaluar su coordinación. Izumi, toca tu nariz con tu dedo índice, y luego extiende el brazo hacia mí. Izumi lo hizo sin problema, aunque soltó una risita cuando accidentalmente tocó su mejilla primero. Izuku, por otro lado, era mucho más serio durante el proceso. Tienes reflejos excelentes para tu edad, Izuku. ¿Practicas algún tipo de deporte?, preguntó el doctor mientras revisaba sus piernas. No, pero tengo buena coordinación. Me gusta observar cómo funcionan las cosas, respondió Izuku, sin perder su tono analítico. El doctor tomó nota, impresionado por la respuesta del niño. Después del chequeo básico, los llevaron a una sala especial. Esta es la sala de evaluación de quirks, anunció el doctor al abrir una puerta automática. La habitación era amplia y estaba llena de tecnología avanzada. En el centro había una máquina grande con pantallas que mostraban gráficos y datos en tiempo real. Luces azules brillaban suavemente en las paredes, creando un ambiente futurista. Esta máquina nos ayuda a identificar los genes relacionados con los quirks. También mide las ondas de energía en su cuerpo y registra cualquier actividad inusual que pueda estar relacionada con su habilidad. Izumi observó todo con los ojos muy abiertos. Es como estar en una nave espacial. Izuku, mientras tanto, estudiaba cada detalle de la máquina. ¿Cómo detecta exactamente los genes relacionados con los quirks?, preguntó, intrigado. El doctor Yamada sonrió, sorprendido por la pregunta. Buena observación, Izuku. Utiliza un escáner de biofrecuencia que analiza tu ADN y lo compara con un registro de quirks conocidos. Además, mide cómo interactúa tu energía vital con el entorno. Ambos niños se turnaron para sentarse en la máquina. Izumi fue la primera, emocionada pero ligeramente nerviosa. ¿Esto va a doler?, preguntó, mordiéndose el labio. No, para nada. Solo sentirás un ligero calor en tus manos, respondió el doctor. Izumi se relajó y dejó que la máquina hiciera su trabajo. Luego fue el turno de Izuku, quien no mostró nerviosismo, pero sí un interés notable en las pantallas que proyectaban gráficos complejos. Los resultados estarán listos en unos 30 minutos, dijo el doctor mientras los guiaba de vuelta al consultorio. Cuando regresaron, el doctor Yamada se sentó detrás de su escritorio con 2 carpetas en la mano. Las dejó suavemente sobre el escritorio con un gesto deliberado y luego miró a Inko, quien estaba visiblemente nerviosa. Inko entrelazó las manos sobre su regazo, tratando de mantenerse tranquila. Entonces, doctor, preguntó, su voz ligeramente temblorosa. ¿Cómo están mis hijos? ¿Qué encontraron? El doctor Hiroshi Yamada tomó la carpeta etiquetada con el nombre de Izumi y, tras una breve pausa, miró directamente a Inko con una sonrisa tranquilizadora. Antes de comenzar, quiero decirle que puede quedarse completamente tranquila, señora Midoriya. Sus hijos nacieron con quirks. Al escuchar esas palabras, Inko soltó un suspiro de alivio, sintiendo como una pesada carga se desvanecía de sus hombros. Gracias a los cielos, murmuró, llevándose una mano al pecho mientras una pequeña sonrisa de alivio se formaba en sus labios. El doctor continuó. Comenzaré explicándole el quirk de su hija, Izumi. Su quirk se llama piroquinesis. Es un quirk extremadamente raro y poderoso que le permite manipular el fuego a su antojo. No solo puede crear llamas, sino que también tiene la capacidad de moldearlas en formas específicas y controlar su intensidad y temperatura con una precisión que la mayoría de los quirks relacionados con el fuego no poseen. Izumi abrió los ojos de par en par, completamente fascinada por lo que estaba escuchando. ¿En serio puedo hacer todo eso?, preguntó, casi sin aliento. El doctor sonrió ante su entusiasmo. Así es, Izumi. Con suficiente práctica, podrías hacer cosas increíbles. Por ejemplo, podrías formar figuras como dragones, barreras protectoras, o incluso dirigir pequeñas llamas con una precisión quirúrgica.
Además, tu Kirk tiene una resistencia natural al fuego, lo que significa que las altas temperaturas no te afectarán fácilmente. Inko no pudo evitar emocionarse al escuchar todo eso. Es maravilloso, doctor. Siempre supe que mis hijos eran especiales, pero esto es más de lo que imaginaba. Izumi, por su parte, no podía contener su alegría. Esto es increíble, mamá. Tengo un Kirk super genial. Exclamó, saltando ligeramente en su asiento mientras miraba a su hermano. Izuku, tú lo dijiste. Dijiste que podía tener piroquinesis y lo tengo. Lo tengo. Izuku, quien hasta ese momento había estado en silencio, sonrió ligeramente al ver la emoción de su hermana. Sí, lo predije, pero saberlo con certeza es diferente. Me alegra que tengas un Kirk tan fuerte como querías. Izumi abrazó a su madre, casi derramando lágrimas de felicidad. Mamá. Puedo hacer cosas increíbles con esto. Quiero aprender a usarlo ahora mismo. ¿Podemos buscar a alguien que me enseñe? In corrió suavemente mientras acariciaba el cabello de su hija. Primero, pequeña, necesitamos saber más sobre el Kirk de tu hermano. Pero sí, claro que haremos todo lo necesario para que aprendas a usarlo de manera segura y efectiva. El doctor Yamada asintió, retomando la explicación. Es importante destacar que un Kirk como piroquinesis no solo es poderoso, sino también peligroso si no se controla adecuadamente. Por eso, Izumi, necesitarás entrenamiento. Pero tengo confianza en que con dedicación podrás convertirte en alguien muy fuerte. Izumi asintió con determinación. Prometo que practicaré mucho, doctor. Quiero ser la mejor en usar mi Kirk. El doctor sonrió y miró a Izuku, quien permanecía observando la conversación con calma. Izuku, ¿qué opinas de todo esto? El niño cruzó los brazos y respondió con un tono tranquilo. Pienso que Izumi tiene un gran potencial. Si lo aprovecha bien, podría lograr cosas increíbles. Inko no pudo evitar sentirse orgullosa de la madurez de su hijo, y mientras el doctor tomaba la otra carpeta, Izumi seguía imaginando las maravillas que haría con su recién descubierto Kirk. El doctor Hiroshi Yamada tomó un breve respiro antes de mirar a Izuku directamente, su expresión entremezclada con curiosidad y asombro. Bueno, Izuku, ¿tu Kirk es? ¿Cómo explicarlo? Inko, al notar la pausa, frunció el ceño, preocupada. ¿Pasa algo con el Kirk de mi hijo, doctor? El doctor negó con la cabeza rápidamente, intentando tranquilizarla. No se preocupe, señora Midoriya. Su hijo está perfectamente sano, pero su Kirk es algo único. Es la primera vez que veo algo así en mi carrera. Izuku arqueó una ceja, claramente intrigado. ¿En serio? ¿Y qué clase de Kirk tengo, doctor? El doctor Yamada se recargó en su silla, entrelazando los dedos mientras buscaba las palabras adecuadas. Dime, Izuku, ¿alguna vez has jugado esos juegos que están de moda en la comunidad gamer? Específicamente los RPG. Izuku inclinó ligeramente la cabeza, algo desconcertado. Sí, son bastante entretenidos. ¿A qué viene la pregunta? El doctor sonrió y continuó. Bueno, tu Kirk básicamente funciona de manera similar a esos juegos. Te da la capacidad de mejorar tus estadísticas, como fuerza, velocidad, resistencia, como si fueras un personaje en un RPG. Izuku parpadeó varias veces, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Qué? El doctor asintió, manteniendo su mirada fija en el niño. Así es. Actualmente, contamos con tecnología avanzada para analizar cómo funcionan la mayoría de los Quirks, pero hay algunas excepciones, y los Quirks extremadamente raros como el tuyo entran en esa categoría. Los datos preliminares que obtuvimos indican que puedes mejorar tus estadísticas físicas y posiblemente otras habilidades con el tiempo, pero no tenemos información más específica. Izuku seguía mirando al doctor con una mezcla de sorpresa y fascinación. Entonces, ¿tengo un Kirk que funciona como un videojuego? El doctor sonrió al ver la reacción del niño. Exactamente. Es un Kirk único y, para ser honesto, me resulta fascinante como fanático de los RPG. Es como si fueras el protagonista de un juego en el que puedes subir de nivel y convertirte en alguien increíblemente fuerte. Izuku inclinó la cabeza, aún algo incrédulo. Curioso, justo estoy jugando un RPG reciente que me encanta, llamado Eternal Ascension. El doctor arqueó las cejas con interés. Oh, ¿y de qué trata ese juego? Izuku, claramente más relajado, comenzó a explicar.
Eternal Ascension es un juego en el que empiezas como un héroe sin habilidades especiales y tienes que completar misiones, derrotar monstruos y explorar mundos abiertos para mejorar tus estadísticas y habilidades. También puedes personalizar todo, desde tus herramientas hasta las habilidades que decides perfeccionar. Es bastante desafiante, pero muy emocionante. El doctor Yamada asintió con una sonrisa. Entonces, tu Kirk es como ese juego. Tal vez no tengas un mapa o misiones, pero lo que sí tienes es la capacidad de mejorar continuamente, de subir tus estadísticas y convertirte en alguien muy poderoso. Inko, quien había estado escuchando atentamente, intervino, aún algo confundida. ¿Pero cómo funcionará eso? ¿Qué tiene que hacer Izuku para mejorar? El doctor se encogió de hombros ligeramente. Eso es algo que Izuku tendrá que descubrir con el tiempo. Como mencioné, nuestro análisis solo reveló la base de lo que puede hacer su Kirk. Pero mi recomendación es que experimente de manera segura y registre todo lo que descubra. El doctor Yamada tomó una carpeta con el nombre de Izuku y se la extendió. Aquí tienes más detalles sobre lo que pudimos analizar. Puede que no sea mucha información, pero es un buen punto de partida. Izuku tomó la carpeta con cuidado, sus ojos brillando con curiosidad. Abrió las primeras páginas y comenzó a leer, encontrando explicaciones técnicas y términos relacionados con su Kirk. Esto es increíble, dijo en voz baja, casi como un susurro. ¿Tengo un Kirk de videojuegos? ¿Un sistema increíble? El doctor Yamada sonrió al ver la emoción y curiosidad en el rostro del niño. Exactamente, Izuku. Y creo que vas a disfrutar mucho aprendiendo a usarlo. Los ojos de Izumi brillaron con entusiasmo, como si 1000 estrellas se reflejaran en ellos. Eso es increíble, hermano. Exclamó, casi saltando de su asiento. Tienes un Kirk muy genial. Un sistema. Es como si fueras el protagonista de un videojuego. Izuku, aún procesando toda la información, apenas asintió. Sí, supongo que es interesante. Pero, en el fondo, sus pensamientos eran un torbellino de posibilidades. ¿Un Kirk como un sistema? Es extraño, pero fascinante. Jamás se me ocurrió algo así. Había pasado innumerables noches imaginando cómo sería su Kirk. Había teorizado que quizás heredaría el de su madre, atrayendo pequeños objetos hacia él, pero con mayor potencia. O tal vez tendría algo como el de su padre, capaz de escupir fuego por la boca. Incluso había fantaseado con una combinación de ambos. Un control elemental como el de Izumi, pero más amplio. Sin embargo, un Kirk como este, un sistema, nunca había pasado por su mente. Izuku cruzó los brazos, frunciendo el ceño mientras analizaba. Si realmente funciona como un sistema de juego, entonces, ¿tendré habilidades ocultas? ¿Mis estadísticas serán visibles para mí? Murmuró para sí mismo, aunque su madre y su hermana podían oírlo claramente. ¿Habrá algún tipo de limitación? ¿Un método para subir de nivel? Izumi lo miró con curiosidad. ¿Subir de nivel? ¿Como en los juegos, hermano? Izuku asintió lentamente, sus ojos grises brillando con intensidad. Exacto. Si mi Kirk realmente funciona como un sistema, debería haber una forma de aumentar mis capacidades. Quizás necesite realizar tareas específicas o entrenar de cierta manera para mejorar mis estadísticas. Lo más importante será descubrir cómo interactuar con este sistema. Inko, quien había estado observando en silencio, no pudo evitar intervenir. Izuku, cariño, creo que deberíamos tomarnos esto con calma. El doctor dijo que este Kirk es muy raro. Quizás no sea tan sencillo como parece. Izuku giró la cabeza hacia ella, con una expresión de seriedad inusual para un niño de su edad. Lo sé, mamá. Pero si este es mi Kirk, quiero entenderlo por completo. No quiero depender de suposiciones. Inko suspiró, pero una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Estoy feliz de que estés emocionado, Izuku. Solo prométeme que serás cuidadoso. No quiero que te lastimes tratando de descubrir cómo funciona. Izuku asintió con determinación. Lo prometo. Inko miró a sus dos hijos, ambos llenos de entusiasmo por sus respectivos quirks. La alegría de Izumi era contagiosa, mientras que la mente analítica de Izuku parecía estar a 1000 por hora. Gracias a Dios, dijo en voz baja, más para sí misma. Ambos tienen quirks. No puedo explicar lo feliz que eso me hace. Sabía muy bien cómo era tratado alguien sin Kirk en un mundo donde tener uno era prácticamente una obligación. Había temido que Izuku e Izumi crecieran enfrentándose al rechazo y a las miradas de lástima o desprecio. Pero ahora, ese peso había desaparecido.
No tendré por qué preocuparme más por eso, dijo, sonriendo ampliamente mientras acariciaba la cabeza de Izuku. Izuku, aunque aún perdido en sus pensamientos, sintió el calor del gesto de su madre. Por primera vez, una pequeña sonrisa se asomó en su rostro. Gracias, mamá. Inko lo miró, con lágrimas de felicidad acumulándose en sus ojos. No, Izuku. Gracias a ti, por ser tú. Inko miró al doctor Yamada y habló con una voz llena de alivio. Gracias, doctor. Gracias a usted ahora sé cuáles son los Kirk de mis hijos. Me siento mucho más tranquila. El doctor Yamada sonrió amablemente y asintió. No tiene de qué preocuparse, señora Midoriya. Es mi trabajo asegurarme de que las familias estén informadas y preparadas. Si alguna vez necesitan asesoría adicional sobre cómo manejar o desarrollar los Kirk de sus hijos, no duden en contactarme. Eso haremos, doctor. Muchas gracias, respondió Inko mientras se levantaba de su asiento, tomando a Izumi e Izuku de la mano para salir del consultorio. Los tres caminaron hacia la salida del hospital, con el frío del invierno apretando aún más con el paso del tiempo. Izumi se cubrió con su abrigo y bufanda mientras hablaba emocionada. Mamá, mi Kirk es tan genial. Puedo hacer fuego y darle formas. ¿Te imaginas? Quiero probarlo ahora mismo. No tan rápido, Izumi. Ya hablaremos de eso en casa. Primero vamos a entrar en calor, ¿de acuerdo? Dijo Inko con una sonrisa mientras apretaba el paso, sintiendo como el viento frío le golpeaba el rostro. Izuku caminaba en silencio, con las manos en los bolsillos y la mente llena de ideas. ¿Cómo funcionará mi Kirk exactamente? ¿Habrá alguna interfaz? ¿Podré entrenar mis estadísticas de alguna forma lógica? Después de casi 20 minutos caminando rápidamente, llegaron a su hogar, situado en el vecindario Kiyomizuka, uno de los barrios más tranquilos y seguros de Musutazu. La casa de los Midoriya era un encantador hogar de 2 pisos, con una fachada pintada en tonos claros y un pequeño jardín al frente, ahora cubierto por una fina capa de nieve. Por fin, murmuró Inko mientras sacaba las llaves y abría la puerta. La familia entró rápidamente, dejando atrás el aire helado del exterior. Dentro, la calidez del hogar los envolvió al instante. Ah, sí, no hay nada como estar en casa, dijo Izumi mientras se dejaba caer de espaldas sobre el mueble del salón. Izumi, no te tires así. Podrías lastimarte o ensuciar el mueble, le advirtió Inko con un tono suave, aunque no podía evitar sonreír al ver la energía de su hija. Izuku, por su parte, se quitó el abrigo y lo colgó en el perchero cercano antes de sentarse en una de las sillas del comedor, aún perdido en sus pensamientos. Inko lo observó con atención antes de hablar. Izuku, cariño, ¿qué tienes pensado hacer ahora? Izuku levantó la vista hacia su madre, sus ojos rojos brillando de emoción contenida. Quiero saber más sobre mi Kirk. No puedo aguantar las ganas de descubrir qué cosas geniales puedo hacer con él. Inko asintió, comprendiendo la emoción de su hijo. Está bien, ve a tu habitación y revisa esa carpeta que te dio el doctor. Pero no olvides bajar cuando la comida esté lista, ¿entendido? Entendido, mamá, respondió Izuku mientras subía las escaleras hacia su cuarto, ya planeando cómo empezar a desentrañar los misterios de su Kirk. Inko se quedó en la sala, mirando a Izumi, quien había comenzado a hablar consigo misma sobre todas las cosas increíbles que haría con su piroquinesis. Inko sonrió. Mis hijos están creciendo tan rápido, y ambos tienen un futuro brillante por delante. Izuku entró a su habitación, una mezcla perfecta entre un espacio de descanso y un paraíso gamer. A la izquierda, junto a la pared, estaba su escritorio negro con una PC que emitía un tenue resplandor púrpura desde su torre, y un monitor con un fondo animado de un paisaje nocturno lleno de estrellas. Una silla ergonómica verde y negra se encontraba perfectamente ajustada al escritorio, con unos auriculares colgados a un costado. A la derecha, en el otro extremo de la habitación, un televisor de pantalla plana estaba encendido, mostrando un juego futurista lleno de colores brillantes. Controladores y mandos se encontraban ordenadamente sobre una pequeña mesa baja frente a la televisión. El centro de la habitación lo dominaba una cama de madera con un cobertor gris oscuro que invitaba al descanso después de una larga jornada. Todo estaba impecablemente organizado, dando una sensación de orden y tranquilidad. Izuku dejó la carpeta sobre su cama con cuidado, sentándose junto a ella mientras miraba a su alrededor. La emoción de descubrir su Kirk comenzaba a mezclarse con la incertidumbre. ¿Cómo podría activar mi Kirk? Pensó en voz alta, frunciendo ligeramente el ceño mientras trataba de encontrar una pista en su memoria o en lo que había leído en la carpeta.
Decidido a intentarlo, comenzó a probar todo lo que se le ocurría. Menú. Sistema. Kirk, activa. Dijo, cada vez en un tono más frustrado. Sin embargo, nada parecía suceder. A medida que pasaban los minutos, la impaciencia comenzó a ganar terreno. Se levantó de la cama y empezó a mover las manos como si estuviera manipulando un teclado invisible, pero el esfuerzo fue inútil. Esto es ridículo. Nada funciona, murmuró, dejando escapar un suspiro. Por un momento pensó en rendirse y retomar el intento más tarde, pero su curiosidad era más fuerte. Volvió a sentarse, esta vez con los codos apoyados en las rodillas, y se quedó mirando fijamente al espacio frente a él. Debe haber una manera lógica de hacerlo, quizá algo relacionado con un gesto, razonó en voz baja, mientras entrelazaba los dedos pensativamente. De repente, como si algo dentro de él lo guiara, alzó su mano derecha hacia el frente, bajando ligeramente los dedos hacia abajo en un movimiento natural, casi instintivo. Para su sorpresa, una pantalla holográfica de color verde transparente apareció a unos pocos centímetros de su rostro. Izuku abrió los ojos de par en par, su respiración se volvió más rápida y un cosquilleo recorrió su cuerpo. ¿Funcionó? Pensó, sin atreverse a moverse por miedo a que la pantalla desapareciera. La pantalla flotaba frente a él, con líneas y símbolos que parecían sacados directamente de un videojuego. No podía creerlo. ¿Funcionó? Repitió, esta vez en voz baja, mientras extendía la mano hacia la pantalla, como si necesitara asegurarse de que era real.